Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos zambullimos, pero en serio, en la historia de una fuerza que, bueno, nos define, nos rodea y sigue llena de misterio: la gravedad. Exacto. Y para tratar de entenderla, tenemos de todo un poco, ¿eh? Desde textos filosóficos bien antiguos hasta, no sé, enciclopedias, crónicas científicas Ajá. y, claro, discusiones más modernas, de física teórica, artículos bien recientes, hay mucho material. Perfecto. Entonces, la misión de hoy: seguirle la pista a esta idea, a la gravedad. Ver cómo fue cambiando nuestra forma de verla. Ujú. Desde esas primeras intuiciones, ¿no?, hasta las teorías que, bueno, revolucionaron cómo vemos el cosmos. Y los enigmas que todavía hoy nos quitan el sueño. Totalmente. Prometemos datos curiosos, explicaciones claras. Empezamos el viaje. Claro que sí, es que es un recorrido fascinante. Nos muestra perfecto cómo funciona la ciencia, ¿sabes? Cómo observa, cómo cuestiona, a veces se equivoca. Sí, sí. Y poquito a poco va como refinando lo que entendemos de la realidad. La gravedad, bueno, empezó siendo como una tendencia natural. Natural. Sí. Luego Newton la convirtió en una fuerza universal, después Einstein dijo, no, es la curvatura del espacio-tiempo. Y ahora mismo, pues, es uno de los grandes rompecabezas allá en la frontera con el mundo cuántico. Vayamos al inicio entonces. Los antiguos griegos, Aristóteles, él tiene una visión muy particular, ¿no? No hablaba de atracción, ¿o me equivoco? Para nada, para nada. En el siglo IV antes de Cristo, Aristóteles, él hablaba de lugares naturales. Su idea era que las cosas pesadas como la tierra, el agua, tenían una cualidad interna. Su gravitas, su pesadez. Ajá, gravitas. Eso. Y eso las impulsaba hacia abajo, digamos, hacia el centro del universo, que él pensaba que era la Tierra, claro. Era como su sitio natural. Y supongo que lo contrario pasaba con lo ligero. El fuego, el aire. Exacto. Su levitas, la ligereza, los llevaba hacia arriba. Pero también dijo algo que hoy suena raro. Que lo más pesado cae más rápido. Uf, sí. ¿Y de dónde sacó eso? Digo, ¿lo vio en algún lado o...? Bueno, a ver, si sueltas una bola de plomo y una pluma ahora mismo aquí, la bola llega antes. Claro, por el aire. Exacto. Aristóteles observaba el mundo así, tal cual, con la resistencia del aire afectando todo. No hacía experimentos controlados en vacío como haríamos hoy. Entiendo. Pero, y aquí viene algo curioso, un dato sorprendente. Hay cálculos muy modernos, basados en teoría cuántica de campos a temperaturas finitas, que sugieren que en condiciones muy específicas, objetos más pesados o más fríos podrían caer una pizca más rápido. Infinitesimalmente, pero bueno. No te creo. O sea que la cuántica le da una vuelta de tuerca a algo tan antiguo. Increíble. Y ya en su época hubo gente que no estaba de acuerdo con Aristóteles. Uy, sí. Y con argumentos bien interesantes. Estratón de Lámsaco, por ejemplo, ya en el siglo III a.C., era más de experimentar. Y decía que eso de los lugares naturales como que no cuadraba. Ah, sí. ¿Y qué proponía? Observó que los objetos parecían ganar velocidad al caer, como si aceleraran, ¿entiendes? Y un par de siglos después, Lucrecio, que seguía las ideas de Epicuro, tuvo una intuición brillante. ¿Cuál? Especuló que si pudieras quitar el aire, o sea, en el vacío, todos los cuerpos caerían igual, no importaba cuánto pesaran. ¡Wow! Estaba como intuyendo el principio de equivalencia siglos antes. Exactamente. Se estaba oliendo algo parecido. Claro que, bueno, la idea del vacío no era muy popular en esa época. Es asombroso cómo surgen ideas tan acertadas tan pronto, aunque no nos impongan luego. Y más allá de Grecia, ¿en otras culturas se pensaba en esto? Definitivamente. Mira, en la India, por ejemplo, Brahmagupta, en el siglo VII después de Cristo, ya describían la gravedad como una fuerza de atracción. Atracción. Ya usaba esa palabra. Sí, propia de la Tierra. Usaba un término en sánscrito, Gurutuakarshanam, que significa justo eso. Y Bhaskara II, en el siglo XII, insistió en esta idea, la Tierra atrayendo las cosas. Interesante. Y en el mundo islámico, eruditos como Al-Biruni, allá por el siglo XI, fueron incluso más lejos.
Propusieron que los planetas, las estrellas, también tenían masa y gravedad, no solo nuestro planeta. Ideas súper avanzadas para su tiempo. Vaya. Demos un salto grande ahora, hasta la revolución científica. Aquí entra Galileo, y siempre se cuenta la historia de la Torre de Pisa. Sí, la famosa anécdota, ¿no? Galileo tirando bolas de distinto peso desde la torre inclinada de Pisa, allá por 1590 más o menos. Ajá, para ver si caían a la vez. Exacto. Pero, bueno, probablemente sea más una leyenda o un experimento mental, una forma genial de ilustrar su punto, que un hecho real. Lo importante son sus conclusiones, y esas sí se basaron en experimentos reales, quizá usando planos inclinados. Planos inclinados. ¿Para qué? Suena menos dramático que una torre. Ajá, sí, pero muy inteligente. Era para ralentizar la caída. Así podía medirla mejor con los relojes de la época que, bueno, no eran muy precisos, que digamos. Ah, claro, para poder medir. Eso. Y así pudo demostrar que, si ignoramos el efecto del aire, todos los objetos, da igual su masa, aceleran igual al caer. Caída libre significa misma aceleración para todos. Y esto, claro, chocaba de frente con la idea de Aristóteles de que el peso determinaba la velocidad. Entendido. Queda claro. Y después de Galileo, llega Newton. Se cuenta lo de la manzana. Pero ¿cuál fue la verdadera chispa de genialidad ahí? ¿Fue solo ver caer una fruta? La manzana, que supuestamente vio caer por ahí de 1666, es como la imagen perfecta para su gran idea. Aunque tardó en publicarla, hasta 1687 en sus Principia. Ok. Y la idea fue... La genialidad no fue verla caer, sino pensar, oye, la fuerza que tira de esta manzana hacia el suelo podría ser la misma fuerza que mantiene a la Luna dando vueltas alrededor de la Tierra y a la Tierra girando alrededor del Sol. Esa fue la conexión revolucionaria. ¡Wow! Unificar lo que pasa aquí abajo con lo que pasa allá arriba, bajo la misma regla. Exacto. Propuso una ley de gravitación universal. Dijo, todos los objetos con masa se atraen entre sí. Y ¡pum! Dio la fórmula. La famosa fórmula. La famosísima. La fuerza depende del producto de las masas y disminuye con el cuadrado de la distancia. Esto fue un cambio de paradigma. Sí. Total. De repente, podías calcular las órbitas de los planetas con una precisión asombrosa. Sí, he leído sobre eso. Hasta predecir planetas. Exacto. Predecir la existencia de Neptuno solo por cómo molestaba a Urano. Explicó las mareas por la atracción de la Luna y el Sol. Y muy importante, diferenció claramente entre masa, o sea, cuánta materia tiene algo, y peso, que es la fuerza con que la gravedad tira de esa masa. El universo se volvió predecible de una forma completamente nueva. Impresionante, la verdad. Pero Newton nos dijo el cómo, ¿no? Con su fórmula increíblemente precisa. Pero no el por qué existía esa fuerza. ¿O sí? Y eso de la acción instantánea a distancia siempre me ha sonado un poco a magia. Muy buena observación. Es verdad. Newton describió la gravedad con una precisión matemática brutal, pero no se metió a explicar qué era esa fuerza o cómo viajaba. De hecho, él mismo estaba un poco incómodo con esa idea de acción a distancia instantánea. ¿Ah, sí? Sí, en sus escritos sugiere que la causa última está como más allá de la física, quizá en la voluntad divina. Y esa cuestión, la de la acción instantánea, sería justamente uno de los puntos que llevarían a la siguiente revolución, la de Einstein. Einstein. Principios del siglo XX. ¿Qué era lo que no le cuadraba de la teoría de Newton? Digo, había funcionado tan bien durante siglos. Pues principalmente dos cosas. Primero, su propia teoría de la relatividad especial, la de 1905. Esa teoría decía que nada, pero nada de nada, puede viajar más rápido que la luz. Cierto, el límite de velocidad cósmico. Exacto. Y la gravedad de Newton actuaba instantáneamente. Si el Sol desapareciera de golpe, ¡puf! Según Newton, la Tierra se enteraría al momento y saldría volando. Einstein decía, imposible. La información, el cambio gravitatorio, no puede viajar más rápido que la luz. Tiene sentido. ¿Y lo segundo? Lo segundo era un detalle pequeño, pero molesto. La órbita de Mercurio
no encajaba perfectamente con las predicciones de Newton. Se adelantaba un poquito más de lo esperado cada siglo. Una anomalía pequeña, pero ahí estaba. Ok, la velocidad de la luz y Mercurio. Y entonces tuvo lo que él llamó su idea más feliz. ¿Cuál fue esa? Fue en 1907. Se dio cuenta de algo que en realidad todos hemos sentido alguna vez, pero sin pensarlo mucho. Si estás en caída libre, no sientes tu propio peso. A ver, ¿cómo? Imagina que se rompen los cables de un ascensor. Esperemos que no pase. Pero si pasara, mientras caes, tú flotas dentro. Ingrávido, ¿verdad? Supongo que sí. Qué miedo. Bueno, quitando el miedo, Einstein pensó: ajá, estar en caída libre por la gravedad es lo mismo que estar flotando en el espacio sin gravedad pero acelerando hacia arriba. Es el principio de equivalencia. Gravedad y aceleración son como dos caras de la misma moneda, al menos localmente. Vale, entiendo la sensación de ingravidez en caída libre, pero ¿cómo pasó de eso, de sentirse ligero en un ascensor cayendo, a curvar el universo entero? Me parece un salto enorme. Ahí está el salto genial, ¿no? Einstein pensó: si la gravedad es equivalente a la aceleración y la aceleración afecta cómo medimos el tiempo y el espacio, eso ya lo sabía por su relatividad especial, entonces la gravedad no puede ser una fuerza que actúa a través del espacio. Tiene que ser una propiedad del espacio y el tiempo mismos. Una propiedad del espacio-tiempo. A su vez, le dice a la masa y la energía cómo moverse. O sea que la gravedad no es una fuerza que jala, como pensaba Newton, sino la forma del camino. Como si el Sol deformara una cama elástica gigante y los planetas simplemente rodaran por la pendiente que crea el Sol. Esa es una analogía excelente. La de la bola de bolos en la cama elástica se usa muchísimo. La gravedad se convierte en geometría. Los objetos simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles, que se llaman geodésicas, en ese tejido espacio-temporal curvo. Geodésica. Piensa en la ruta más corta para un avión entre, no sé, Madrid y Nueva York. En un mapa plano parece una curva, ¿verdad? Pero si lo miras sobre el globo terráqueo, esa curva es la línea más recta. Ah, claro. El físico John Wheeler lo resumió genial. La materia le dice al espacio-tiempo cómo curvarse y el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse. ¡Pum! ¿Qué frase? La materia le dice al espacio-tiempo. O sea que esta nueva visión, la relatividad general de 1915, resolvió los problemas de Newton, lo de Mercurio y la acción instantánea. Totalmente. Explicó perfectamente esa órbita rara de Mercurio. Eliminó la acción instantánea. Las deformaciones del espacio-tiempo, las ondas gravitatorias, viajan a la velocidad de la luz, como ondas en esa cama elástica. Ondas gravitacionales. Sí, y además hizo predicciones espectaculares que luego se confirmaron. ¿Cómo cuáles? Predijo que la luz de las estrellas se desviaría al pasar cerca del Sol. Y Arthur Eddington lo confirmó en un famoso eclipse en 1919. Imagínate la expectación mundial. Debió ser increíble ver eso confirmado. ¡Y tanto! También predijo que el tiempo pasa más lento cerca de objetos masivos. Eso se llama dilatación temporal gravitacional. El tiempo pasa más lento. ¿En serio? Sí, y hoy es súper importante para que funcionen bien los GPS de nuestros móviles. Sin corregir ese efecto de Einstein, los GPS nos mandarían a cualquier lado. Nos perderíamos constantemente. El GPS. No tenía idea de que dependiera de Einstein. ¿Y alguna otra predicción así de grande? Bueno, la fundamental, que ya mencioné. La existencia de esas ondas gravitacionales. Ondulaciones en el propio tejido del espacio-tiempo creadas por eventos cósmicos superviolentos como la fusión de dos agujeros negros. ¿Y esas se detectaron? Einstein las predijo en 1916, pero eran tan débiles que tardamos un siglo entero en poder detectarlas directamente. Lo conseguimos por fin en 2015. Fue un hito. Abrieron una nueva forma de escuchar el universo. Vaya, parecía que Einstein ya tenía la última palabra sobre la gravedad, ¿no? Pero al principio dijiste que ahora el problema está con la cuántica. ¿Qué pasa cuando miramos muy de cerca? Exacto. Ahí está el lío ahora. Tenemos dos teorías que funcionan increíblemente bien en sus dominios.
la relatividad general, que describe la gravedad y el cosmos a gran escala, planetas, galaxias, el universo entero, como algo suave, continuo, curvo. ¿Ok? Y por otro lado, la mecánica cuántica, que describe el mundo a escala atómica y subatómica. Ahí todo viene en paquetes, en cuantos, y se rige por probabilidades, funciones de onda. Es un mundo raro. Sí, bastante raro. El problema es que son como dos idiomas que no se entienden. Son incompatibles. Si intentas usar las reglas de la relatividad en el mundo cuántico, o al revés, las matemáticas se rompen. Dan resultados absurdos, infinitos. No sabemos cómo describir la gravedad en sitios extremos. ¿Extremos cómo? Como el centro exacto de un agujero negro, la singularidad. O el instante mismo del Big Bang. Ahí, en esos puntos, la gravedad debería ser súper intensa y el espacio muy pequeño. Así que necesitaríamos ambas teorías juntas. Y no funcionan juntas. Entiendo. ¿Y las otras fuerzas de la naturaleza? El electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuerte y débil, ellas sí se llevan bien con la cuántica. Sí, perfectamente. El modelo estándar de la física de partículas, que es como nuestro mapa actual de las partículas y fuerzas fundamentales, excepto la gravedad, describe esas tres fuerzas como un intercambio de partículas mensajeras. Partículas mensajeras. Sí, los dosones, como si las partículas se hablaran lanzándose pelotitas invisibles. Fotones para el electromagnetismo, gluones para la fuerza fuerte, la que mantiene unidos los protones y neutrones en el núcleo, y los bosones W y Z para la débil, que tiene que ver con la radiactividad. Ok, como un intercambio. Exacto. Y por eso la lógica dice que la gravedad también debería tener su propia partícula mensajera cuántica, el gravitón. ¿El gravitón? Suena a ciencia ficción. ¿Y lo hemos encontrado? Pues no, se predice cómo debería ser, sin masa, con una propiedad cuántica llamada spin 2, pero nunca se ha detectado directamente. ¿Y por qué es tan difícil? Porque la gravedad es increíblemente débil a escala de partículas individuales. Comparada con las otras fuerzas, es casi nada. Detectar un gravitón individual sería como intentar oír un susurro en medio de un concierto de rock multiplicado por 1.000 millones. Necesitaríamos detectores o energías que hoy por hoy son inimaginables. Uf, entiendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿la gravedad es, como las otras fuerzas, solo que nos falta encontrar su pieza cuántica perdida, el gravitón? ¿O es algo totalmente diferente, algo que no encaja en ese modelo de intercambio de partículas? Esa es, justamente, la pregunta del millón en física teórica hoy en día. ¿Cómo unificamos gravedad y cuántica? Es el santo grial de la física fundamental. Hay varias líneas de ataque, ¿sabes? ¿Cómo cuáles? La más famosa, quizá, es la teoría de cuerdas. Dice que las partículas fundamentales no son puntitos, sino minúsculas cuerdas que vibran. Y cada modo de vibración es una partícula diferente. Un electrón, un quark. Y también el gravitón. Cuerdas vibrando. Suena poético. Sí, y matemáticamente muy elegante, aunque difícil de probar experimentalmente. Otra idea importante es la gravedad cuántica de bucles, o LQG. Esta imagina que el propio espacio-tiempo no es continuo, sino que está hecho de átomos o bucles indivisibles, como una especie de tejido cuántico. Son intentos de construir un puente entre esos dos mundos, el de Einstein y el de la cuántica. Interesante. Teoría de cuerdas, gravedad cuántica de bucles. Pero antes mencionaste una idea aún más radical, creo, que la gravedad quizá ni siquiera sea una fuerza fundamental. ¿Cómo es eso? Sí, es una corriente de pensamiento más disruptiva, digamos. A veces se le llama gravedad emergente. La idea es que la gravedad podría no ser un ingrediente básico del universo, ¿sabes? Sino algo que surge de un nivel más profundo. Que emerge. ¿Cómo qué? Quizá relacionado con la información cuántica y la termodinámica, el estudio del calor, el desorden. Una idea influyente aquí es la de la fuerza entrópica, popularizada por Eric Berlinde, aunque basada en ideas previas de Jacobsen y otros. Fuerza entrópica. Eso suena complicado.
¿Qué tiene que ver la gravedad con el desorden? Bueno, la idea básica, usando una analogía muy simplificada, piensa en la presión de un gas en un globo. No es una fuerza fundamental entre las moléculas, ¿verdad? Es el resultado estadístico de millones y millones de moléculas chocando contra las paredes del globo. Ajá. ¿Y si la gravedad fuera algo parecido? No una fuerza fundamental en sí misma, sino una tendencia estadística, una consecuencia de cómo se organiza la información en el universo, relacionada con la entropía, con el desorden. Como si el universo, al intentar maximizar su desorden, que es una ley básica de la termodinámica, generara esta aparente fuerza de atracción que llamamos gravedad. Vaya. O sea que la gravedad sea emergente, como el calor o la presión de un gas. Eso cambiaría por completo nuestra idea de qué es fundamental en el universo, ¿no? Sería un giro tremendo. Desde luego, cambiaría nuestra visión de la realidad a un nivel muy profundo. Y quizá, solo quizá, podría darnos pistas nuevas sobre otros grandes misterios, como por qué el universo se expande cada vez más rápido, la famosa energía oscura, o qué es esa materia invisible que parece dominar las galaxias, la materia oscura. Podría ayudar con eso. Podría, pero ojo, hay que ser cautos. Son ideas muy sugerentes, matemáticamente muy interesantes, pero todavía están en desarrollo. Tienen que demostrar que pueden explicar todo lo que observamos en el universo, desde las órbitas de los planetas hasta la expansión cósmica, con la misma precisión que lo hace la relatividad general de Einstein. Y ese es un listón altísimo. Claro, no es fácil destronar a Einstein. Ha sido un viaje increíble, ¿eh? Empezamos con Aristóteles y sus lugares naturales. Saltamos a Newton unificando cielo y tierra con una fuerza universal. Nos maravillamos con Einstein convirtiendo la gravedad en la geometría curva del propio espacio-tiempo. ¿Sí? Y terminamos aquí, en la frontera cuántica, preguntándonos si la gravedad es siquiera fundamental o si es una especie de efecto secundario cósmico, una propiedad emergente. Ese pegamento del universo, como a veces se le llama, sigue siendo un enigma fascinante. Totalmente. Y creo que lo más bonito de este recorrido es ver justamente eso. Cómo avanza la ciencia, cómo una idea que parece perfecta en su momento, como la de Newton, puede ser superada por otra, aún más profunda, la de Einstein, y cómo esta, a su vez, nos abre nuevas preguntas, nos empuja hacia territorios totalmente inexplorados. Nos enseña a ser humildes, ¿no? Y a seguir buscando. Exacto, una búsqueda constante basada en observar, en experimentar, en calcular, y sobre todo en atreverse a pensar diferente. Atreverse a pensar diferente. Sí. Y bueno, creo que nos deja con una pregunta final para darle vueltas, ¿no? A ver. Si la gravedad, como dijo Einstein, es la curvatura del espacio-tiempo, y si el propio espacio-tiempo, como sugieren estas ideas más nuevas de gravedad cuántica o emergente, podría no ser fundamental, sino surgir de algo más básico como bits de información cuántica, ¿será posible entonces que la gravedad, esa fuerza tan familiar que nos mantiene pegados al suelo, sea en el fondo una especie de ilusión geométrica, una sombra proyectada en nuestro mundo macroscópico por las reglas cuánticas que rigen el universo a un nivel mucho, mucho más profundo? Uf, una ilusión geométrica surgida de la información cuántica. Es una idea para seguir pensando, sin duda. Y con esta reflexión tan provocadora, concluimos nuestra exploración de hoy sobre la gravedad. Hasta la próxima.